Entonces, voy a abrir la programación. El único computador que queda con conexión es este. Pero yo no sé cuál Wi-Fi. Bueno, entonces. Bien, entonces vamos a empezar con la programación porque tenemos muchas experiencias para mostrar hoy. Entonces, arrancamos con el profesor Daniel Cáceres. Profesor, ¿estaba conectado? Sí, señora, muy buenos días, ingeniera, y a todos los colegas. ¿Cómo están? Buenos días, profe Daniel. Hábleme otra vez a ver si... Hábleme otra vez. Buenos días, ingeniera. ¿Me escucha bien? Es que el problema es que está allá en los televisores. Está en donde. O sea, que usted está subiendo desde el teléfono. Pero eso que está saliendo desde el se pueden hacer, sí. ¿Así? Sí. ¿Y cómo le hago? Aquí. ¿Será este? Es que creo que el son usted lo puede poner para que el sonido salga de las televisiones. Ah, ok. Desde acá. Sí, desde la plataforma. O sea, altavoces, hay que poner el que. Sí, ¿Se explicó? eso, pues. Profe Daniel, ahí hábleme otra vez, por favor. Hola, ingeniera, buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahí otra vez. Hola, hola, buenos días. Yo les escucho muy bien. Eso, bueno, claro que sí. Que no le estamos ¿Sí? ¿Sí ya me escuchando. escuchan? Sí, perfecto, ahora sí lo escuchamos perfecto. Listo, mi profe. Entonces, profe, ¿puedo subir el archivito? Sí, sí, señora, ya lo subí. No sé si de pronto usted me puede colaborar con presentar el documento para que ellos lo visualicen y mientras voy exponiendo mi experiencia. Claro, claro que sí. Hay un minuto, ya. Eh, bueno, profe, ¿cómo se llama usted? En la carpeta se llama, ¿cómo se llama la carpeta? Proyectos agropecuarios. Profe Daniel. Profe Daniel. ¿Cómo está? No, profe Daniel, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, señora, se está escuchando bien. Parece que el profe Daniel tiene problemas de conexión, se me congeló. ¿Está lejos? ¿Él está lejos? Sí, él está en mala. Volvamos. Ah, bien. Entonces todo el mundo, la medida que sale para explicando. Sí. Así va a ser más. Mientras que el profe se nos vuelve a conectar, tenemos problemas con la conexión del profe Daniel, mientras que el profe se nos vuelve a conectar, si quiere avanzamos con la programación para que no nos atrasemos. Entonces, el segundo turno.
Programación. No tome fotos angustiadas, Dios. Estoy angustiada internamente. La profelina, ay, la profelina Sutelo tiene un inconveniente. Hoy está en el sepelio del papá. Ah, gracias. Me escribió esta mañana, que feliz ayer y que está en el sepelio del papá. Ah, Entonces, como le sigue el turno a la profe Débora. ¿Qué pasó? No, es que tenemos con el la señal como que está muy débil. la señal se nos cayó con el profe, entonces, y la profe Lina no puede venir. Entonces, el profe Débora, un gorro de Hola, presentación. ingeniera, ¿me escuchan? Ah, no, mentira, no la subí, pero es la presentación. Es que el otro es la instrucción que le di a los estudiantes. Ah, Y de hecho, ¿será que yo creo que toca descargarlo? vale. Sí, no, no. Sí. Buenos días, ingeniera, ¿me escuchan? Ahora sí apareció. Profe Daniel, ¿lo escucho? Sí, qué pena, es que tuve un problema acá con la red, pero bueno, ya me volví a conectar. Vale, si quieres. Sí. Profe Daniel, ¿y cuál es la carpeta suya? Perdone. Es un PDF, ¿Que se llama cómo? número especial, yo le dejé con el mismo nombre de número especial, estructura, ahí lo vamos a encontrar como número especial estructura. Perfecto, entonces aquí estoy. ¿Lo podemos visualizar? Sí, señora, claro, sí. Perfecto, profe, entonces lo escuchamos. Tenemos 8 minutos, recordemos, profe, para que, no sea muy bien, para que, ¿qué? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a intentar descargarlo, a ver si visualizo mejor. No es descargar. Ok, si le parece inicio. Claro, profe, sí, hágale. Bueno, buenos días compañeros, buenos días ingeniera, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Daniel Cáceres Orozco, soy zootecnista egresado de la Universidad Industrial de Santander, en la sede de Málaga, ahora docente. Ha sido una experiencia extremadamente linda, extremadamente interesante, porque cómo pasar por las aulas desde estudiante, cómo pasar por las aulas ya como docente, cerca a 5 semestres de experiencia, ya ha sido muy bonito compartir con los muchachos, compartir experiencias, ahora desde la docencia. Bueno, mi propuesta, ¿cierto? Es lectura crítica en un tema tan amarrado, digámoslo así, como la clasificación lineal de hembras bovinas. Yo quiero hacer un énfasis en qué es el tema. De pronto, de golpe aquí, habemos personas del sector, pero de pronto otros no. La clasificación lineal de hembras bovinas es una clasificación, como lo dice, es una puntuación del exteriorismo de una vaca perfecta. Es decir, buscamos vacas muy bien estructuradas, ¿cierto? Amplias de pecho, fuertes, con unas muy buenas estructuras, especialmente a nivel mamario para este caso. Bueno, escogí el tema en nuestra asignatura Sistema Sostenible de Producción Bovina, porque si tenemos vacas bien clasificadas, bien estructuradas, pues muy seguramente vamos a tener hembras muy productivas a nivel de campo. No debe haber un divorcio entre la vaca de campo que produce mucha leche para sostener y producir proteína de origen animal y enviar a las ciudades, con una vaca bien punteada, es decir, una vaca bien conformada. Entonces, esa clasificación lineal se da, les cuento acá, eh, de 0 a 100 puntos. En Colombia, la clasificación máxima está permitida en algunas asociaciones hasta 97 puntos. Entonces, ahí miramos las fortalezas y debilidades de cada hembra bovina en diferentes tercios o regiones de la hembra. Entonces,
Eso es muy matemático y lo hablábamos con los muchachos, que si les parecía subjetivo u objetivo el tema. Y mire que ahí empezó como la idea de incurrir en la inteligencia artificial para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, decíamos en clase, bueno, todo esto nace, acá están viendo el documento, de una necesidad de estimular en los muchachos la lectura, que la verdad, a mi criterio, se ha perdido. No sé en sus áreas, pero en la nuestra, la verdad, el uso de inteligencia artificial y todo este facilismo, digámoslo. ¿De dónde es por interacción? Profe Daniel, ¿me escucha? Por favor, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, sí me escuchan. Qué pena que es que se cayó de nuevo y bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Profe, nos está hablando de lo Listo. crítico de la inteligencia artificial. Bueno, ok, me escuchan todos, ¿sí? Sí, señor, ya lo estamos escuchando nuevamente. Ah, bueno, les agradezco mucho. Es que acá, bueno, no sé por la señal. Bueno, entonces les comentaba que evidenciamos una necesidad de, de estimular la lectura. Y mira que en mis cátedras yo he sido más de los que castigan, he sido más de los que motivan, porque es que estudiar zootecnia es una ciencia muy compleja donde converge nutrición, sanidad, genética, manejo, reproducción, y es de mucha lectura y de pasión a lo que se hace. Yo creo que eso debe ser en todas las cátedras y en todas las profesiones. Bueno, evidenciamos que los chicos ya no leen. Bueno, yo dije, bueno, vamos a mirar qué estrategia utilizamos para efectos del curso y efectos de la clase, que enseñemos y a la vez de dar la cátedra, estimular la lectura. Me parece una herramienta interesante el uso de Quiz Wizard para hacer cuestionarios en clase. Eso lo hicimos con los chicos de Sistema de Producción Bovina y me pareció muy interesante porque cuando decimos, bueno, mira, hay 0,2 décimas eh, para la persona que piense de una manera crítica utilizando las IA. Entonces, miramos muchas herramientas que tiene o muchas maneras de crear el prompt de Quiz Wizard, que por ejemplo podemos hacer algo tan sencillo como selección múltiple con única respuesta. Eso es lo básico, pero eso no me determina que los chicos piensen, que vayan más allá, que era lo que queríamos en el curso, que era por el uso de la inteligencia artificial, estimular el pensamiento crítico de los estudiantes en un tema específico, en este caso clasificación lineal. Entonces, vimos dentro de la herramienta un prompt muy interesante, ¿cierto? Que era crear unos cuestionarios abiertos o alguna alternativa de lluvia de ideas. Esas lluvias de ideas, yo tengo una presentación acá en PowerPoint, pero bueno, para mostrarles las imágenes en el aula y demás. Entonces les comento. Fue una experiencia extremadamente buena porque clasificación lineal, por ejemplo, Ubres nos da 40 puntos, pero eso es muy amarrado. Entonces ya cuando abríamos el otro prompt que nos decía lluvia de ideas, por ejemplo, entonces decía, ¿cómo podemos mejorar la evaluación de la fortaleza lechera en vacas? Ah, bueno, entonces ya los chicos decían, de pronto miremos el método de evaluación o la tecnología usada o factores ambientales o de golpe la genética o la nutrición, ¿cómo influye? Dios mío, entonces, ¿cómo influye la nutrición en la puntuación final de una vaca en la clasificación lineal? Entonces, los chicos, y yo quiero dejar aquí una anotación, profes, que aquellos muchachos que vemos que no participan en clase tienen una capacidad intelectual tremenda. Dios mío, ya uno
uno se aterra de que esos chicos que no brillan en el aula como con participación, créanme que son los más intelectuales, me ha dado aquí a modo de conclusión. Y son los que más utilizan las herramientas y las saben usar y tienen un pensamiento crítico extremadamente amplio. Y entonces me decía un alumno, pues por no citar acá el nombre, me decía, profe, si estamos hablando de clasificación lineal, ¿a usted le parece que esto es subjetivo o es objetivo? Porque de golpe si usted es clasificador lineal y le da a una vaca 93 puntos, ¿cierto? Y mandamos otro clasificador lineal, también zootecnista, también adscrito a la misma asociación y de golpe le da un punto más, un punto menos, entonces ¿cómo hacemos acá? Y, Dios mío, y entonces ya como docente, qué chévere, ¿no? Qué chévere que esta herramienta nos permitió escudriñar hasta lo más íntimo de la clase, que eran aquellos estudiantes que no participaban. Y entonces los estudiantes llegan motivados a las clases y los estudiantes llegan, es más, se evidencia desinterés por las materias. Pero en este caso, con esta herramienta logramos que los chicos les gustara ir a clase, que participaran y no con nota, sino con una nota extra. O sea, es decir, tipo que participe, muchacho o chica que participe con un pensamiento crítico tiene, por ejemplo, más 0,1 en el primer corte. Esta herramienta la utilicé desde que empezó el curso y me pareció extremadamente importante. Y lo que más me gustó es la participación de aquellas personas que no lo hacían en clases anteriores o en semestres anteriores, porque también dicto nutrición de rumiantes y eso se ve en quinto semestre y ahora ya los recibo en un semestre más avanzado y entonces vemos que a ellos les gusta la tecnología. Y entonces llegamos a concluir de que la inteligencia artificial, cualquiera de la plataforma que se utilice, es una herramienta que nos facilita la vida para solucionar problemas, pero, pero no nos podemos quedar y comer entero con todo lo que nos diga o no, porque entonces estamos siendo como manipulados por la inteligencia artificial. ¿Y dónde queda nuestro pensamiento como profesionales? Porque nosotros cargamos una universidad en el bolsillo que es el celular. Ahí están todos los datos, habidos y por haber. Pero entonces ahora es cómo hacemos, qué hacemos con esos datos. Y entonces, a modo de conclusión, lo que decimos es que las herramientas de inteligencia artificial son un arma poderosa en la educación si se utilizan bien. Si no se utilizan bien, ¿cómo vamos a pretender de que algo artificial reemplace ese talento humano? Y a veces, cuando trabajamos con animales, los animales son seres obviamente sintientes y esto está muy ligado a las condiciones medioambientales y un montón de factores que influyen en la producción, que es el objetivo, producción de proteína de origen animal, en este caso. Entonces, yo tengo acá en mis apuntes un montón de conclusiones, tengo un montón de positivos y negativos de la aplicación. Dentro de ellos, pues obviamente los que ya dije, y a modo de negatividad es el facilismo. Yo podría haber fácilmente creado este cuestionario para un parcial y fácilmente se presenta, fácilmente me lo da y me lo bota bien estructuradito. Y mirando punto, ítem por ítem, coincide con el artículo y coincide con el tema, pero sí difiere en algunas cosas cuando estamos pensando abiertamente, en este caso para el caso específico de clasificación lineal de bovinos. Entonces, no sé, yo sí quisiera dejar este espacio un poquito para que los compañeros me hagan preguntas acerca del tema. Listo, profe Daniel, muchísimas gracias. Profe, ¿de aquí tiene alguna inquietud, profe? ¿Qué más? Profe César, ¿qué pasó? Sí. Pues yo quisiera saber, profesor Daniel, si al final se usó la inteligencia artificial para hacer esa clasificación o apoyarla. Y si la inteligencia artificial apoya esa clasificación que se hace, entendiendo que puede llegar a ser más objetiva que la humana, pues también hay un riesgo de que la inteligencia artificial emplee patrones subjetivos. Pues esa es la inquietud que tengo. Oh, ok, sí, profe, mira. Listo, bueno. Clasificar vacas, yo creería que no lo puede hacer una inteligencia.
porque para responder lo que me preguntaba mi alumno de poca participación tradicional y que asombrosamente ahorita, yo creo que lo mejor que pude lograr con este curso fue la atención de los chicos y el interés cuando se piensa de manera abierta y crítica. Entonces, en cuanto a clasificación lineal, eso es muy matemático, pero entonces lo utiliza un ser humano. ¿Cierto? Porque lo que decía en el ejemplo, tenemos 100 vacas de la misma raza, ¿cierto? Y de la misma edad, con, con detalles muy mínimos de dónde pegarnos para dar una puntuación final. Entonces me decía el chico, bueno, ¿esto es objetivo o subjetivo? Yo le dije, hombre, gracias por la pregunta porque nos llamó la atención a todos. Y entonces la respuesta era, a mi modo de ver, a mi pensamiento crítico, la clasificación lineal de vacas en producción es, es subjetiva basado en lo objetivo. Obviamente hay una, y entonces la IA solamente me da lo objetivo y se queda corta en lo subjetivo. Entonces, lo único que encontramos para estimular el desarrollo crítico era crear un prompt donde me diera preguntas a modo de lluvia de ideas. Y eso lo interactuamos con los chicos y miramos que, oh Dios, qué bien, porque entonces ahí miramos, vamos más allá de la puntuación, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos, por ejemplo, con fortaleza lechera? Y entonces había un término errado ahí. Y entonces, la inteligencia artificial no sirve para la parte teórica, para la parte amarrada, como lo digo yo, para la parte matemática, que en este caso lo es, pero, pero entonces debemos tener un desarrollo, aprender a desarrollar nuestro criterio para poder tomar decisiones en el campo. Daniel, a mí me queda una preguntita. ¿La inteligencia artificial la usaron los muchachos para hacerle preguntas al artículo o usted la usó para generar las preguntas que le hacía a los muchachos? A mí me queda un Mira, poco de inquietud. bueno, mira, interactuamos tanto con el mismo artículo de investigación o los mismos artículos de la manera diferente de que la IA nos daba o de la manera que nosotros podríamos dar el prompt y por ende la estructura que nos diera la IA. Entonces, los chicos me preguntaban, los chicos utilizaban la IA para preguntarme y eso fue lo que más me pareció chévere. Y obviamente en algunos casos, que fue lo más recurrente, que yo como docente utilizara la IA y que ellos era un intercambio. Y eso fue lo que me pareció más interesante del curso y más interesante de todo el ejercicio que realizamos. Vale, profe, no sé si hay alguna otra inquietud para el profe Daniel. Queda pendiente leerle el artículo y esperamos verlo aquí en Experiencias Exitosas, profe Daniel. Ok, ok, yo sí los invito. Mira que la herramienta o el ejercicio a modo particular, a modo nuestro, nos sirvió para estimular la lectura de los chicos. Tenían que leerse todo un artículo científico, porque no sabíamos de golpe la IA, de acuerdo al prompt que le diseñábamos, cómo nos estructuraba un cuestionario. Y entonces cuando ellos dominaban el tema, no importaba cómo no lo estructurara porque iban a tener éxito en las respuestas. O sea, es decir, dominamos el tema y la presentación de los cuestionarios pues ya como que no tiene relevancia porque cuando uno domina el tema lo logra asociar y ahí es donde se desarrolla el pensamiento crítico de los chicos a veces. En este prom que nosotros hicimos de lluvia de ideas fue el que más nos pareció ajustado al desarrollo del pensamiento crítico estudiantil. Vale, profe, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Y desde Málaga un saludo a todos. Bueno, y logramos superar todos los inconvenientes de conectividad. Ok, Sí. ok. Vale, muchas gracias. Ahora sí, entonces, profe Débora, logré descargar todos, creo que debería descargar. Y continuamos entonces con la profe Débora Navarlatz.
Gracias. O sea, ¿Quieres separar? yo creo que allá, porque allá es que sí vi la ¿Y gente. cómo pasó eso? Tú me dices, señora. Ah, bueno. Pero no, allá, acá él está parado, es que aquí es donde nos ve, ¿cierto? Que aquí no. Ah, ok. ¿Cierto? Ahí es donde nos ve. Listo. Tú me dices, yo paso. Bueno, buenos días a todos. Entonces la idea de presentar esto es algo pequeño, lo hice bien la tarea creo porque falta el artículo, que era lo que había pensado, pero por lo menos se fue en la manera de presentación que fue como logré organizar un poco las ideas. Si quieres, pasa. Entonces, esas son las instrucciones que se le dieron a los estudiantes. La idea es que ellos trabajaran de manera independiente. Son estudiantes de noveno semestre que están viendo la asignatura Laboratorio de Procesos 2. Un poco les cuento la dinámica del laboratorio. Cada grupo de 4 estudiantes lo que hace es supervisa, vamos así, organiza y supervisa una de las prácticas del laboratorio y supervisa al resto de grupos que van a ir pasando por esa práctica, que van a ir rotando, ¿sí? Entonces ellos les organizan un pequeño manual, obviamente nosotros ya tenemos manuales organizados, pero ellos ya hacen un pequeño instructivo, organizan un diseño de experimentos, ¿sí? Donde cada subgrupo va a hacer un experimento un poco diferente, con unas condiciones diferentes, y al final de todo ellos deben recopilar esa información de todos sus subgrupos, de ese diseño de experimentos y para hacer un informe final en formato artículo, ¿sí? Precisamente de la revista Young, que es la revista que tenemos en la escuela. Entonces, ellos deben hacer la metodología, el análisis de resultados y demás. Ahí es donde yo les di la licencia, por decirlo así, de decir, bueno, como ya tenía esto ya está organizado, digamos, desde el inicio, ese análisis de resultados que ustedes tienen que hacer de sus compañeros, lo pueden hacer, o miremos a ver cómo sale esto con inteligencia artificial. Sí, esa fue la instrucción. Entonces, un poco, si quieres pasa, creo que está el resto, bueno, está el resto de la instrucción, digamos así, que se les dio, y no, esos ya son los resultados. Si quieres, devuelve. Oh. Ahí. Entonces yo les dije, usen la que consideren, ¿sí? La que les sirva, Python, bueno, ahí hay varias, Claude, bueno, varias que hemos usado acá, los dejé libres, y la idea es que ellos compararan lo que usualmente ellos harían a mano, digamos así, ellos su propio análisis con lo que les hizo la inteligencia artificial, y mirar a ver si realmente les servía o no, qué cosas podrían servirles y qué no. Entonces, bueno, ahí tienen como la idea es que pusieran los prompts, qué herramienta utilizó, que hiciera la comparación y reflexionara sobre qué tan útil le iba a servir esas herramientas para hacer ese análisis y tener el informe, ¿sí? Entonces ahí si quieres ya puedes pasar como el resumen de resultados. Eran 4 grupos los que tenemos a mi cargo, digamos. 2 no entendieron muy bien cómo era la tarea. Entonces ellos medio lo hicieron, no sé, hicieron las gráficas por un lado, analizaron por el otro, bueno, no entendieron bien y evidentemente ayer que les di la realimentación, yo esperaba como que ellos ya entendieran qué era lo que tenían que hacer por sí mismos y eso ya no estaba claro, por ende cuando le dieron la instrucción a la herramienta, pues tampoco funcionó. Otros 2 grupos sí hicieron la tarea bien, o sea, hicieron las gráficas propias, las gráficas se las dieron a la inteligencia artificial, vieron cómo le tenían que ingresar los datos, y hicieron el análisis comparativo. Esos 2 grupos sí funcionaron. Y por último, esa misma instrucción, yo tengo también una materia de maestría de avance de trabajo de investigación, entonces a esas estudiantes, en particular una, que fue la que sí la hizo, se las di, le dije, miren, a ver si esto nos sirve, porque ya a nivel de investigación, pues, digamos, ya hay otras implicaciones, ¿no? Sobre todo pensando si vamos a publicar eso de verdad o no. Entonces, el resumen, los estudiantes le dieron esos datos en crudo a la inteligencia artificial, le dieron una tabla o le dieron de alguna manera los datos y le dieron las instrucciones de cómo hacer la gráfica, cuáles variables deberían ser las entradas, ¿sí? Qué variables se movieron en ese diseño de experimentos, qué variables debería la inteligencia artificial analizar como variable de salida y qué análisis de resultados sacaba eso. Entonces, si quieres, ahí les muestro un par de ejemplos, ¿sí? Uno de los grupos. Entonces hizo, ¿está bien eso? Perdóname, porque esa creo, es que no la hizo en Excel. No, creo que quedaron como pedazos. Bueno, esas precisamente las hicieron, ellos lo que hicieron fue entregarles las tablas de datos
Y, por ejemplo, usaron esta Data Analyst, que yo nunca la había escuchado, ¿sí? Y generó esa gráfica, ¿sí? Ahí tienen flujo de, creo que es caudal de aire, bueno, unos ejemplos versus consumo energético, etcétera. La de la derecha también la hicieron con Claude. Claude sí funcionó, le entendió perfectamente y las hizo casi iguales que las de Excel. Creo que ellos no hicieron las propias, no sé qué pasó, pero ellos sí lograron, digamos, hacerlas idénticas a como les quedó en Excel, digamos. Sí, Claude se las hizo perfectamente. Entonces, si quieres continuar, entonces, ellos, ¿cómo es? Sacaron, digamos, como conclusión que evidentemente la inteligencia artificial les permitió identificar tendencias claras en las variables que les pusieron, que fueron flujo de aire y la temperatura, sobre la eficiencia energética, y la IA que fue capaz de detectar patrones consistentes con los principios termodinámicos que se esperan de ese tipo de experimentos, y ellos deberían identificar como experimento y demás. Según ellos, estas son sus propias conclusiones. Ofreció entonces una visualización rápida y objetiva de tendencias, identificó correctamente pues, unas zonas ahí de operación de eficiencia, pero ambos coinciden en que no profundizó en los fundamentos de la teoría, digamos, que se espera que ellos relacionen a través de una práctica de laboratorio, así que relacionen asignaturas previas con lo que están probando en esa práctica. ¿Sí? Y tampoco justifica los fenómenos con, digamos, bibliografía relevante o básica de esa asignatura, por ejemplo, sí, o de ese tema. El grupo sí hizo su propio análisis bibliográfico basado en los libros que ellos tienen de las materias anteriores. Si quieres, ahí. Entonces, ahí tenemos, a veces sí pusieron con Excel. Entonces, ellos también, este otro grupo hizo para otro experimento, que era una práctica de destilación, usaron ChatGPT, que también les reprodujo la gráfica de la izquierda, la que ellos hicieron en Excel. ChatGPT la reprodujo, pues, bien, digamos, como es con la instrucción que le dieron. Sin embargo, DeepSeek, que fue otra que utilizaron, no, más o menos puso esa gráfica así como de barras, pero no es lo que uno espera, digamos, como un análisis, ¿sí? Ese grupo, entonces, lo mismo, o sea, ellos también sacan, si quieres, la siguiente. Ellos hicieron el análisis más o menos que hicieron ellos y lo compararon con la inteligencia artificial y, bueno, en el caso de ChatGPT, por ahí fue menos específico todavía, y lo mismo, no está respaldado por fuentes teóricas que les den realmente el fundamento de lo que está pasando, del por qué sube, del por qué baja cierta tendencia, ¿sí? Y en el PROM ellos incluyeron esos Bueno, ahí es donde el PROM no me lo pusieron exactamente. Por eso te digo que ellos no supieron muchos. Estos quizá un poco sí, voy a volver a leer exactamente las conclusiones que sacaron. Porque cuando uno sabe lo que busca, es más fácil experimentar, ¿no? Cuando por lo que te digo, los dos primeros grupos que no supieron, pues no sacaron así como la gran conclusión. Ellos, bueno, obviamente sacan como conclusión que la IA les ahorra tiempo, que por ejemplo las gráficas, simplemente les dieron los datos, ya son las gráficas, por ejemplo, ChatGPT, y bueno, pero que sí, tampoco utilizaba referencias bibliográficas, ni fuentes confiables, ni libros, digamos, base de una asignatura, etc. Y por último, creo que si quieres continuar, esta es lo que hizo la chica de maestría, mi estudiante de maestría. Entonces, ella lo que hizo fue pedirle a Claude, le dio esa instrucción, ella sí me puso bien como era el prompt, le entregó la tabla de datos y le dijo qué variable con qué variable esperaba relacionar, digamos, ¿sí? En esos experimentos, esos sí son del trabajo de maestría. Si quieres, continúa ahí. Y entonces ella hizo sus gráficas en Origin, que ya es un software pues, más avanzado para hacer gráficas, y las hizo con Claude, por ejemplo, y sí, prácticamente Claude le interpretó esas gráficas que ya son más complejas, digamos, interpretó perfectamente lo que quería hacer. Ella no alcanzó a hacer bien el análisis, digamos, ahí quedamos un poquito, nos faltó, digamos, para hacer el análisis como tal de esas gráficas. Me da un poco de duda y voy a decir qué es, por ejemplo, nosotros le metimos estos datos a la inteligencia artificial, y esperamos publicar, ¿sí? No con estas gráficas, pero uno está alimentando la inteligencia artificial con sus propios datos de laboratorio sin publicar. Entonces, ahí no sabe uno después si cuando va a hacer el artículo real, eso ya queda ahí como en una base, ¿sí? De decir, esto ya se hizo, no sé qué va a pasar ahí. Entonces, tampoco le quisimos meter como más cosas ahí porque dijimos, ¿qué tal que después esto nos traiga un problema? ¿Sí? Creo que ya esta es la última. Ese conocimiento queda de la IA. Claro,
Y es posible que si ustedes, pues, esa misma gráfica, así sea la que hice yo con mis datos, la publique en el artículo, alguien lo ponga ahí y diga, ah, no, esta gráfica ya existe. Exactamente, sí, entonces ahí me dio como la cosa, yo dije, o sea, con los estudiantes de pregrado no hay problema, porque son prácticas comunes, pero con lo que uno hace de investigación, pues ahí sí como que queda como la duda. Entonces, como conclusiones, el uso de las herramientas de inteligencia artificial pues puede ser conveniente para lo que es tratamiento y generación de gráficos y tablas, ahorran tiempo, entienden las instrucciones dependiendo de la inteligencia artificial, sin embargo, el análisis como tal es superficial, digamos, dado que en general no relaciona con conceptos teóricos previos realmente fundamentados, digamos, sí explicando exactamente el porqué, pero quizás habría que indagar más en el prompt que se les da lo que ellos hacen, ¿sí? Bueno, lo que no les conté es que la estudiante de maestría lo que hizo no es que le dio mejor dicho, Claude no es que le dio la gráfica en sí, sino que lo que hizo fue generar un código en Python, ¿sí? Y ese código en Python fue lo que ella utilizó y en Python generó las gráficas, así fue. Y bueno, finalmente los estudiantes sí lograron ser críticos, decir, no, pues, nos queda faltando esto, ¿sí? O sea, no alcanza la inteligencia artificial a hacerlo como esperaría que funcione. Muchas gracias, no sé si me voy a sentir muy bien. ¿Sí? ¿Preguntas para la profe? ¿Preguntas en el auditorio para la profe Débora? Y nuestros compañeros conectados. Sí, con respecto a la tarea que decía Data Analysis, ¿es una idea que hace? Sí, así me la pusieron, yo la verdad no la pusieron. Data Analysis. Es una idea. Esa no la teníamos Yo en el radar. tampoco y no sé bien cómo hicieron porque dan el formato, que esas cosas gráficas se ven como raro. O sea, no sé, como si fuera computador antiguo, ¿sí? No sé si fue que les pusieron ese formato en particular, si así funciona. No, yo creo que sí nos faltó también especificar si las inteligencias usadas eran de pago. Pues uno supone que la mayoría no. No, van a usar las de pago. Pero hay que especificarlo. Bueno, eso es cierto, todas fueron libres. Sí, que ellos reporten si la inteligencia Porque es una función artificial diferente. también. Excepto Gemini, que dicen que es gratis todo, pero aquí como que en esta parte del mundo no sale ni todo gratis ni ilimitado, como reportan que es en Europa, ¿no? Dicen aquí es gratis, ilimitado, Gemini. Sí, y yo pregunto, ¿alguien ha hecho esa prueba teniendo de pago? El profe, en el tercer ciclo, un profe de química, el profe Marcus, no sé si lo conozco, el profe Marcus Dor, él hizo comparación y él sí paga las inteligencias con las de pago. Hizo comparación con Perplexity, que él la paga, con ChatGPT, que también la paga, y las otras gratuitas, ¿sí? Y lo que encontraba era que Perplexity de pago sí le daba mucha eficiencia en términos de la calidad de la referencia. Claro. Yo les confieso que hace 15 días me divorcié de Claude. ¿Por qué, profe? Me divorcié de Claude porque teníamos, paréntesis, teníamos una revisión de literatura a 2021 sobre gamificación y comprensión lectora, que no hemos podido publicar porque estaba yo estudiando y ahorita la retomé y dije yo, bueno, vamos a actualizarla y entré por Claude, pues Claude es para mí era la más confiable. Y le dije, vea, tengo esta conclusión alrededor de este artículo. Deme 5 referencias entre 2021 y 2025 que me hablen acerca de esto. Y me botó un párrafo espectacular, me botó 5 referencias que uno dice, Dios mío, esto es, gracias Señor. Y entré acá con DOI y todo, con DOI y todo. Con DOI es que me decía, pero se inventan hasta el DOI. Entré. Ninguna de las 5 está. Ninguna de las 5 está. Entonces terminamos nuestra relación. Impresionante. Sí, porque no, total, y me daba conceptos que yo decía, ok, términos, yo esa categoría,
no la había encontrado. Fran, busqué la categoría por todos lados. No está. Yo, uy. Es un trabajo que yo dije, no, en una hora saco esto, voy a pues claro, la idea era el referente, ir, buscar, redactar. Y no le reclamó. No, porque no le pagué. Como me lo dio gratis. Entonces, dije yo, bueno, gratis. Por ejemplo, Science Leader ya tiene su propia inteligencia artificial para Sí, hacer la búsqueda. sí. Entonces ahora va a tocar es acudir directamente a las inteligencias de las bases de datos. Pero Consensus, fíjese que Consensus sí no, Consensus, bueno, ahora entra Consensus y sí me da todas las referencias directas y bien hechecitas. Es para las dos últimas, ya las gráficas que están pequeñitas. Son dos inteligencias distintas. No, Origin es un software donde uno te mete los datos y hace la Pero con respecto a Cloud, mire que hay muchas semejanzas Sí. a la interpretación O sea, gráfica. lo que hizo el Cloud, bueno, me pareció es generar el código Python para que eso. O sea, Se ha hecho ni idea de la gráfica, le da el código para armar la el gráfica. código, usted mete ese código Y entonces ya los chicos con el código pueden modificar, poner. y la verdad, para eso sí lo hemos usado, para generar código de distintas cosas y sí. Tu relación con Cloud sigue. No era Cloud, el código fue con Eso sí, es lo que tengo. pero quiero decir, para escribir código, sí. No, yo tenía mucha. Para sí tengo esa misma impresión. Sí, no, Para las mató, o sea. Pero ChatGPT pago le da unos mejores Mejores referencias, referencias. mejores gráficos, los cálculos matemáticos y Sí, lo tengo que lo pago, yo tengo el y hemos hecho los mismos pronto y Perfecto, perfecto. Esa es una muy buena. Que le mete plática y al asunto vamos a hacer información. yo, por ejemplo, el profesor José, él lo algo, pero para hacer el custom design, eléctrico, o sea, para evaluar los informes. Y él lo que hacía era. El profesor tal vez. Sí, Homero. Entonces, él lo que hacía era entrenar una subChatGPT, no sé cómo se llama eso. Pero, tanto para calificar o para revisar esos informes y él tenía su. uno puede hacer Y alimentarlo con. que sea, por ejemplo, el profesor, como uno, crear un asistente para los momentos en los que uno no puede estar ahí y que él les cree, por ejemplo, problemas, ejercicios y además los requerimientos. Claro, Desde la sí. uno. No, ese es el tema. Que puedan crear otra plataforma con un problema. política. Sí. Son como láminas y capas, son tres capas. La capa más profunda del ChatGPT real, uno crea el otro ChatGPT y hay otra capa que sería el Moodle o cualquier otro, que entra el estudiante y diga, tengo esta duda. Como un chatbot. Un chatbot. Quiero estudiar, no sé, balances de energía. Claro, aquí está. ¿Qué tema requiere? Listo, mire, aquí está, voy a calificarlo. Necesito que usted ponga, no, usted lo hizo mal, debería pensar que tiene error aquí. Eso es lo que Califica Y cali- deducción de. sí, pues si usted lo entiende, así como si fuera aquí está, ¿por qué no tuvo? Eso es. Pero tenemos que sacar Estos enlaces se hacen a través de algo que se llama API. Pero ahora ya están saliendo modelos que ya no se necesita eso. Son tan directos, pero eso están en esa dirección. Bueno, excelente. Para los que quieran el semestre TATE, podemos estar implementando una de esas novelas. Profe Laura, ¿cómo me le va? ¿Está por ahí? Hola, muy profe buenos días para todos. Excelente, profe Laura. ¿Va a compartir su merced o comparto yo?
Buenos No, si me días. colabora compartiendo, por favor. Perfecto. Espérenme, yo reviso a ver si lo tengo descargado. Prefiero que mi niño me está apretando. ¿El suyo cuál carpeta es, profe? Es una que dice IA en proyectos agropecuarios. Después de la desconectada de hace 8 días, me tocó bajar todo esto. Una memoria USB, me tocó buscar una memoria USB que tenía por allá recurrida. Profe Laura, 1, 2, 3, 8 Bueno, minutos. buenos días para todos. Bueno, un placer. Mi nombre es Laura, soy docente de la sede Málaga. Voy a quitar un momentico la cámara porque tenemos problemas aquí como de conexión, entonces para que no me robe tanto y pueda proyectar. Bueno, el trabajo que se realizó se llama Aplicación de la Inteligencia Artificial en la ideación de proyectos agropecuarios. Siguiente, profe. La asignatura con la cual se realizó fue con estudiantes de sexto semestres de una asignatura que corresponde a la formulación de proyectos e innovación agropecuaria. Ellos, digamos que tienen que hacer un proyecto final, que es desarrollar un proyecto innovador dentro del sector agropecuario, de acuerdo pues con la línea de preferencia que cada uno tenga. Y para eso se tuvo en cuenta algunos presaberes, como si tenían alguna relación o se habían utilizado alguna herramienta de IA. Siguiente. Bien, entonces, dentro de la ideación de estos proyectos agropecuarios, el uso de la inteligencia artificial me permite generar una formulación de ideas y también de pronto abarcar un poco más el proceso hasta llegar a un planteamiento final de un proceso de proyección en un proyecto agropecuario, ¿sí? Digamos que la IA es una herramienta emergente con un potencial muy importante, pero que sin embargo tenemos que tener en cuenta cuáles son las tomas de decisiones más importantes y la planificación real dentro del contexto agropecuario para que ese proyecto que nosotros generemos tenga una pertinencia y una eficiencia real. Entonces, el propósito de la actividad era integrar tanto el conocimiento que tenemos en el área como el uso de las tecnologías digitales, en este caso, el uso de herramientas que fueran de inteligencia artificial. Digamos que el enfoque más importante era generar la capacidad o revisar esa capacidad de pensamiento crítico de nuestros estudiantes para que pudieran generar una propuesta que fuera no solamente contextualizada, sino que fuera innovadora y sostenible, basados obviamente en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje por problemas. Siguiente. Entonces, pues los objetivos estaba fortalecer al estudiante con la capacidad cognitiva y el pensamiento crítico para idear, formular proyectos agropecuarios que fueran reflexivos, que fueran reales, que fueran contextualizados en el campo colombiano y que fueran apoyados por herramientas de IA, estimulando obviamente la generación de ideas propias y promoviendo responsablemente el uso de herramientas de inteligencia artificial. Siguiente. Bueno, dentro de las macro y las microcompetencias, pues era desarrollar esas capacidades, ¿cierto? Identificar los problemas agropecuarios reales que tenemos en el territorio, poder redactar con coherencia un proyecto enfocado y direccionado hacia las mejoras de esos problemas que hemos encontrado, utilizando la inteligencia artificial como apoyo y aplicando, evaluando la aplicabilidad que tienen esas herramientas en esos contextos reales. Siguiente. Bueno, entonces lo primero que se hizo fue desarrollar grupos de estudiantes. Se trató de hacer de manera que fueran relacionados en áreas específicas y se utilizó esta herramienta que es el Group Maker, que me permite hacer grupos de manera aleatoria o con un principio de selección, como por ejemplo aquellos que tienen mejor fluidez o que son más autónomos o que son de pronto un poco más extrovertidos o introvertidos. Entonces, a partir de ahí se crearon los grupos. Siguiente. Luego se generó una lluvia de ideas de proyectos con intereses comunes. Entonces, acá ellos empezaron a revisar de pronto cuáles eran las falencias o las necesidades que tenía el territorio dentro, pues, lo que es el municipio de García Rovira y hacia qué lado iban a direccionar esas ideas, si eran avicultura, porcicultura, ganadería, hacia cuál era el enfoque que le iban a dar.
Siguiente. Luego yo les pedí que plantearan un problema o esa necesidad que ellos habían encontrado para la formulación de su idea a mano, es decir, lo que ellos consideraban en ese momento. Entonces ellos muy juiciositos, cada uno puso su idea y colocó como el problema principal que encontraban para poder apoyar esa idea de agronegocio. Siguiente. Después se hizo una revisión de ese problema y bueno, aquí encontré yo encontré un problema y es que definitivamente los estudiantes están siendo muy dependientes del proceso de escritura, de utilizar los deditos, la manita, y cuando empiezan a escribir les cuesta mucho. Ahorita a los estudiantes les está costando mucho volver a tomar una nota, volver a redactar. Entonces yo les dije, llenen por lo menos, hagan por lo menos unos 3 párrafos de lo que ustedes encuentran en el problema, con lo que ustedes citen, pues, o sea, referencien de manera particular lo que ustedes ven en el sector. Y realmente no fueron capaces. Eran como ideas muy corticas, 2 o 3 rengloncitos. Entonces, ahí entramos a usar herramientas de IA. Entonces yo les dije, bueno, entonces ahora vamos a empezar a utilizar una herramienta de IA y ustedes van a plantearle que les dé una idea de acuerdo pues a esos lineamientos que ustedes determinaron y esas necesidades y que les plantee el problema. Efectivamente, entonces algunos hicieron con ChatGPT, otros con Gemini, Cloud, bueno, Perplexity, incluso Meta IA, la que tenemos en el WhatsApp. Y bueno, esos fueron como los resultados. Siguiente. Entonces, posterior a ello, se hizo un análisis con cada uno de los grupos y les empecé a preguntar, bueno, revisemos lo que usted copió a mano, lo que usted redactó, y ahora revisemos lo que le hice la IA. Y efectivamente, pues ellos les daba mucha risa y decían, no, terrible, somos, incluso un grupo me dijo, no, profe, es que somos muy brutos, no somos capaces de redactar, mire que no tenemos una idea. Entonces empezaron a darse cuenta como de este modelo, pero tuvieron algo a favor dentro de ese pensamiento crítico y es que la IA, a pesar de que les daba como las ideas, no eran aterrizados a los contextos reales. Entonces, por ejemplo, les proponía ideas como vamos a desarrollar un proyecto en porcicultura con una cantidad de instalaciones y herramientas y cuando ellos lo contextualizaban decían, no, por ejemplo, allá no se puede tractorar porque es una zona que es pendiente, no es una zona plana. Entonces, encontramos que ese pensamiento crítico efectivamente era necesario para poder aterrizar las ideas a lo que nosotros estábamos planteando o lo que realmente requiere el sector, ¿sí? Ser muy aterrizados. Posteriormente hicieron un análisis dentro de un árbol de problemas, ya aterrizando las ideas y con el contexto que ellos tienen dentro de cada comunidad. Siguiente. ¿Listo? Y replantearon su problema. Entonces, aquí en ese replanteamiento ya nos apoyamos con lo que la IA había aportado, nos apoyamos obviamente también con los recursos que tenemos dentro de la biblioteca, que son muy importantes y esenciales, porque la IA pues no les daba o no les estaba soportando citas bibliográficas reales, ¿sí? Como ahorita le decía la profe, realmente no es que nos dé una cita real. Entonces ya con lo que ellos tenían de la IA, lo que ellos tenían con su pensamiento crítico y el desarrollo a través de la biblioteca en la búsqueda de información, pudieron replantear muy bien su problema, ajustaba a la realidad con las bases bibliográficas referentes y bueno, pues la actividad se subió a Moodle. Siguiente. Y finalmente se hizo un análisis a modo de encuesta para ver qué les había parecido la actividad. Entonces, las herramientas que más utilizaron, pues como vemos ahí, ChatGPT, Gemini, Copilot. Siguiente. Obviamente, pues todas estas que tienen ingreso gratuito, ¿sí? Para los estudiantes. Consideraron que, se les preguntó quién consideraba que redactaba mejor y pues la mayoría dijo que ambos de forma complementaria, tanto la IA como ellos, otros que solamente la IA y un estudiante que dijo que él había redactado mejor porque estaba más aterrizado a la realidad. Que si consideraba que la propuesta era adaptada a las necesidades, entonces la mayoría colocó que parcialmente, otros que sí completamente y otro que no fue tan pertinente. Entonces ahí es donde entrábamos a revisar que es necesario realmente la vivencia, lo que nosotros tenemos de ese pensamiento crítico, poder ajustarlo a ese contexto real.
¿Cómo le pareció la actividad? Entonces, muy útil. El estudiante dijo que realmente que era interesante, pero que podía ser mejorable. Entonces entramos a revisar que el por qué. Y los estudiantes referencian que si bien hay muchas IAs, que si bien todo el tiempo se están metiendo a las herramientas, no hay como un principio de capacitación que les explique realmente cómo se utiliza, para qué sirve el potencial, cómo saber preguntar. Entonces aquí entramos a revisar lo de los prompts, en dónde saber cuáles son las que mejor se me adaptan a lo que yo necesito. Entonces, pues digamos que se referenció que se requiere también como capacitación en el área, que no el hecho de que haya IAs esté como a la mano, que sea totalmente válido. ¿Y qué nivel de importancia le da el pensamiento crítico en la formulación de proyectos? La mayoría indicó que es esencial, y eso, otros que es importante, pero que se puede apoyar en la IA, y otros que no tiene una opinión clara. Cuando se interviene en cada uno de los aspectos, la poca generación o la claridad que se tenía es porque poco se habla de lo que es el pensamiento crítico. Y decían, no, profe, pero ¿qué es eso del pensamiento crítico? ¿Cómo así? Entonces, que poco se relaciona con las asignaturas, ¿sí? Bueno, siguiente. Y que si recomendaría, que si recomendarían porque pues, si se pregunta bien, da muy buenas respuestas, que también la recomienda, pero que no se puede confiar plenamente porque se debe analizar las situaciones en la vida real, ayuda a mejorar la redacción. Se recomienda porque pero que hay que tener mucho cuidado, ya que no siempre las respuestas son lógicas, y otros que no la recomendarían porque si bien las respuestas que da no da soluciones reales o contextualizadas teniendo en cuenta el capital de las personas que se encuentran o los recursos que se encuentran en la zona dentro de las veredas. Siguiente. ¿Qué análisis o conclusión final les dejó? Entonces, que es muy útil para complementariedad de proyectos, pero que no podemos depender completamente de ella. Sí, es una actividad excelente que les ayuda a utilizar la inteligencia artificial, utilizando también el pensamiento crítico. Ese análisis que ellos tienen es una actividad para fortalecer el pensamiento crítico a la hora de encontrarnos con desafíos dentro de un proyecto agropecuario, y que la IA es superior en cuanto a la redacción. Por tanto, puede apoyarnos teniendo claro cuáles son los límites de utilizarla y cómo hacerlo sin necesidad de salir del paso. A modo de conclusión, podemos decir que la actividad permitió articular las tecnologías emergentes como lo de la IA con la formación profesional en la zootecnia, que no solamente, por lo general siempre nos basamos solamente en campo, y pues la mayoría de estudiantes que nosotros tenemos son de vereda, son de campo. Entonces necesitamos también un poquito relacionarlos un poco más con este uso de herramientas. Hay una brecha muy grande en el uso académico de la IA y la aplicación en la contextualización en zonas rurales, ¿sí? La IA se consolida como una herramienta complementaria para estimular el razonamiento y ayuda a construir soluciones más informadas. Se promueve una formación integral en tanto competencias técnicas, digitales y sociales. Y por último, las recomendaciones es integrar de manera transversal el uso de la IA, pues, con todas las materias o todos los proyectos dentro de la carrera, como en espacios de formación de pensamiento crítico, con el uso de plataformas y herramientas, y acompañar ese uso de IA con referencias bibliográficas que sean confiables para promover obviamente esa validación académica. Y ya, eso fue todo. Gracias. Creo que corrí, pero creo que no me pasé los 8. Bien, los compañeros, si tienen preguntas para la profe Laura. A mí pues yo no sé, yo no había visto ese Group Maker. No sé. Ah, Group Maker. Sí, no sé cómo funciona o cómo se hace la caracterización de los estudiantes. El Group Maker, profe Laura. ¿Cómo lo Sí, usó? señor. Usted lo que hace, bueno, él tiene como una opción de colocar toda la lista de los estudiantes que tú quieras, y tiene una lista como de marcar, hacer una diferenciación a través de letras para que usted pueda, digamos, puede sonar como a trampa, pero que coloque en el grupo los estudiantes que usted quiera que manejen una misma metodología.
Bueno, ese es muy sencillo, ¿sí? Eso se puede apoyar con una encuestica previa en la que usted haga una encuesta y le pregunte a los estudiantes, por ejemplo, ¿cómo prefiere trabajar usted? ¿En grupo? ¿Solo? No, prefiero trabajar, o soy una persona más asocial o menos social o más sociable. Y con eso usted mete esas referencias y permite hacer el manejo de grupos. Y este Group Maker es muy bueno también porque miren que acá abajo, pues ahí en la imagen hay muchas herramientas. Ustedes permite hacer imágenes, manejar el texto, hacer actividades gráficas, hace quizzes. Es bien interesante. Y los estudiantes pueden entrar a manejar. Mira, ahí está como una classroom y usted también puede subir ahí actividades, quizzes. Es bien interesante. Compañeros que están conectados y quieran preguntarle a la profe Laura. Yo tengo sí una pregunta. Es que, pues según, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, es que, pues según escuché, digamos que uno de los hallazgos que encontraron fue, por ejemplo, que la IA no estaba, no mostró respuestas contextualizadas, ¿sí? A la, digamos, a la situación o a la realidad local, que pues, digamos, eso es importantísimo, que se tenga en cuenta para el pensamiento crítico, pero una vez tuvieron esa respuesta, no intentaron reentrenarla. Sí, o es decir, repetir el ejercicio, de pronto dándole, haciendo un prompt más específico o dándole todavía más datos a la IA a ver si con eso podía mejorar el procesamiento. Sí, sí, señor. En la actividad final, que es donde dice como nuevamente que se hizo la redacción, ahí ya entonces ellos utilizaron, ya se les explicó, nos relacionamos un poco más con los prompts, cómo preguntar y obviamente incluir datos reales dentro del sector. Entonces, por ejemplo, para una zona que tiene una altitud promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura, una topografía que es ondulada y ahí me permitió, pues, o les permitió aterrizar un poco más la idea. Al final ellos decían, bueno, por eso es como si uno escribiera todo, o sea, ¿para qué le preguntamos si pues si eso no lo sabe? Y entonces ahí fue donde nos apoyamos también con la parte bibliográfica para no dejarle todo a la IA, sino que nos ayudara a complementar, pero teniendo en cuenta esa capacidad bibliográfica que también pudiésemos explorar. Mm. Sí, sí, exacto. Eso me parece Ujú. que digamos que los ejercicios con IA en muchas cosas de las aulas o debería orientarse, a mi parecer, en ejercicio como el que tú hiciste, en el cual los mismos estudiantes que corroboren las limitaciones que sepan, pero que también aprendan a dar información precisa, pero que sea verificable. Sí, señor. Muchas Ujú. gracias. Sí, ven, con gusto. Listo, pues muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe Laura. Aplausos para la profe Laura. Bueno, según nuestra planeación, continúa el profe Brian Velázquez. Profe Brian está. Sí, sí. De Braya. Buenos días, profesionalidad para todos. Profe Sandra, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. Bueno, el profe Brian estará, creo que no está, creo que no se podía conectar, de todas maneras él dejó su trabajo allí. Listo. Y sigue, vamos a darle paso para avanzar a la profe Sandra Fontecha. Profe Sandrita, ¿ahí está subido su material? Sí, pero yo quisiera compartir la pantalla, profe Adriana, que se me están enviando eso. Listo, profe Sandrita. Listo. No, ya vemos. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Milena Fontecha, trabajo aquí en la UIC de Barbosa. Voy a prender un momento la cámara para saludar. Bueno, muy buenos días. Me toca ahorita volver a apagar porque el sonido y la cámara toca el celular, pero ya tengo
computador para compartir. El trabajo que se hizo se desarrolló con los estudiantes del curso PREWIS. Para contextualizarles un poco, el curso PREWIS es un curso previo al ingreso a la universidad que se tiene en las sedes regionales, precisamente teniendo en cuenta que ellos en las sedes no ingresan con resultados del ICFES, sino con los resultados obtenidos al final de este curso. Actualmente tienen una duración de 3 meses, en donde ellos ven asignaturas como pensamiento matemático, química, física, lectura de textos académicos y la asignatura que dirijo, que es Proyéctate para la vida. Esta es una asignatura donde precisamente se procura que los jóvenes se adapten a este ejercicio del ingreso a la vida universitaria. Entonces, bueno, ya con este preámbulo voy a compartirles el ejercicio que se desarrolló. Bueno, inicialmente entonces trabajamos el tema de adaptación a la vida universitaria. Este ejercicio pues se pretendía que se cumplieran las siguientes competencias: comprender las expectativas y responsabilidades asociadas con la vida académica, encontrar esas diferencias entre habilidades personales y académicas, como las habilidades innatas y las habilidades que se pueden desarrollar, demostrar una actitud de participación activa en el proceso de aprendizaje, y finalmente se pretendía desarrollar un ensayo reflexivo sobre el impacto de las habilidades en la experiencia universitaria y en las metas futuras. Bueno, para iniciar se realizó un cuestionario diagnóstico. El link del cuestionario se encuentra en la presentación que está en el grupo. Este cuestionario se realizó teniendo en cuenta sugerencias hechas desde Magic School, desde Teaching. Fueron las dos herramientas que utilicé para ver qué probabilidades de cambiar algunas de las preguntas que yo ya tenía diseñadas pues habían, y realmente pues entre las dos hubo bastantes coincidencias, pero finalmente se eligieron algunas que permitían facilitar el ejercicio que se iba a desarrollar con los jóvenes. Para este primer ejercicio pues se le pidió a los chicos que respondieran, estábamos en sala virtual, entonces que ellos abrieran el formulario, respondieran cada una de las preguntas. Sorpresa cuando en menos de 5 o 6 minutos todo el mundo ya había terminado. Entonces, bueno, aquí empieza ya el ejercicio en donde se les hace el acompañamiento y se orienta la actividad. Les pregunté antes de orientar la actividad, pues que si habían términos que no habían sido comunes para ellos o alguna palabra que no fuese familiar, no, que todo perfecto, que todo lo conocían. Ah, bueno, ok. Ya al revisar lo que ellos escribieron, coincido también con la profe que acaba de exponer, respuestas muy cortas, cosas muy sencillas, muy superficiales, y pues ya cuando nos vamos a hacer el análisis de cada una de las preguntas, entonces es donde empezamos a ver que no sabíamos que era una estrategia, que no teníamos conocimiento realmente de lo que es organizar el tiempo, de cuáles eran las diferencias entre un hábito de estudio y una técnica de estudio. Entonces es cuando ya empezamos a hacer ese ejercicio de pensamiento reflexivo, de que a veces uno quiere saber las cosas, pero que finalmente no están así. Entonces ya después de realizar este análisis de las preguntas del cuestionario que se planteó inicialmente, ahora sí, con utilización de IA, pues se les dijo que empezaran a revisar, no que preguntaran lo mismo que estaba ahí, sino con qué tema estaba relacionado cada una de las preguntas. Entonces, como se dan cuenta, ahí está el tema de organización de tiempo, el hábito, técnica, estrategias, habilidades, motivación, y etcétera. Ya empezamos a tener una discusión de las respuestas que empezaron a encontrar,
y ya pues empiezan ellos a hacer ese comparativo de lo que ellos creían y lo que realmente podríamos aprovechar de la información, y que era muy superficial las definiciones que ellos tenían. Eso se hizo en una clase porque era de verdad importante que se pudiera complementar toda la información y que quedaran como las definiciones un poco más claras para cada uno de ellos. Luego en la siguiente ya se hizo una presentación, que ellos la podían hacer en línea o con diapositivas, en donde y ya se trabajó en grupos, se empezaron a hacer interacción sobre esas definiciones que cada uno encontró en cada una de las ideas consultadas, y se utilizó Napkin y Canva para también realizar las presentaciones. Napkin especialmente para la creación de gráficas. También qué análisis hicimos con la creación de gráficas, que efectivamente Napkin nos da bastantes opciones, pero que uno debe elegir cuál se ajusta a esa definición o a ese concepto que se supone estoy queriendo dar a conocer. Entonces, ese es un ejercicio también que permite un pensamiento mucho más activo, ya que sí, efectivamente yo puedo elegir la primera que quiera, ¿cierto? La primera que aparezca, pero realmente se ajusta a la definición que yo estoy queriendo dar a conocer o a la presentación que estoy realizando. Entonces, ese fue un ejercicio bastante interesante. Finalmente, se hizo, bueno, volvimos a desarrollar el cuestionario y ya pues las respuestas son mucho más elaboradas. Se aplicó el cuestionario propuesto para la clase. ¿Qué buscadores de inteligencia artificial se utilizaron? Pues hay que tener en cuenta que este es un curso que se aplica para estudiantes que acaban de terminar su proceso de bachillerato, y pues la gran mayoría elige ChatGPT para la realización de la consulta, pues porque, digamos, no tienen como esa facilidad todavía o todavía no, esa conceptualización de la importancia de poder utilizar diferentes herramientas. Ellos conocen ChatGPT y no conocían muchas otras. Otros muchachos por ahí hablaron de Gamma para hacer la presentación, pero nada más. Entonces, pues ahí ya hablamos de otras opciones, como era Copilot, Gemini, entre otros buscadores. Ya para el diseño de las diapositivas, varios sí conocían Canva, la gran mayoría conocían Canva, y como les comento, algunos conocían Gamma, y otro grupito que conocía Prezi, nada más. Y otros chicos utilizaron PowerPoint, porque también les dábamos esa opción, teniendo en cuenta las características de nuestra región, que no siempre se tiene acceso a Internet, pues nosotros no podemos descartar, y les decía a los muchachos, no podemos descartar PowerPoint como una herramienta para presentación. Hacíamos el análisis que si, por ejemplo, en el lugar donde estuvieran no había acceso a Internet, pues entonces no podíamos decir, ay, qué pena, no puedo presentar porque no tengo Internet, sino que se tuviese como plan B el diseño de diapositivas en PowerPoint, y también hacerle un análisis a todas esas herramientas que tiene PowerPoint para poder hacer una presentación también que sea dinámica y que llame la atención visual, que es lo que estamos viendo que actualmente sucede. ¿Cuánto tiempo demoró realizando la búsqueda? Entonces, este es parte del resultado de la encuesta. El 26% de los estudiantes, menos de 15, entre 15 minutos y menos, y hacíamos luego el análisis de las respuestas. ¿Por qué menos tiempo? Porque dejamos tal cual, porque no cambiamos nada. Bueno, entonces ya cuando empiezan a hacer ese ejercicio con el compañero, pues ya vemos que los tiempos mejoraron.
¿Cuánto demoraron realizando las diapositivas? Aquí ya se empieza a hacer un ejercicio mucho más reflexivo, ya no era solamente lo que encontramos en la IA, sino lo que ya con el compañero iban compartiendo. Entonces, viendo también las opciones de las gráficas, cuál convenía más, cuál no, dependiendo del ejercicio. Entonces, como vemos, ya tenemos un promedio de casi un 30% de estudiantes que se demoraron más de 1 hora realizando la presentación y pues teniendo en cuenta que también la gran mayoría no alcanzó a terminar. Y ya si se dan cuenta del tiempo que se demoraron realizando la búsqueda con respecto al tiempo que se demoraron realizando las diapositivas, pues podemos ver que ese porcentaje que era de 15, del 30% que usó menos de 15 minutos, ya ahorita baja un 8% en la realización de diapositivas y aumenta el tiempo que utilizaron los jóvenes para poder realizar la presentación y que eran parejas, o sea que el trabajo en equipo fue mucho más evidente. Estas imágenes que están aquí precisamente se dio como parte de la conclusión del ejercicio. No sé si han tenido la oportunidad de verlas. Precisamente se hacía el análisis cuando sale esta pregunta, ¿modificó las diapositivas que generó la IA? Vemos que el 93% de los estudiantes lo modifican y precisamente por lo que estamos viendo al lado, porque una cosa es lo que yo pregunto y otra cosa es lo que la IA interpreta. La IA no, digamos, no tiene un pensamiento crítico, no, nosotros con el manejo del español especialmente que tenemos una misma palabra para decir tantas cosas, pues no es que la IA malinterprete, lo que pasa es que es un lector de algoritmos y simplemente va a ofrecernos lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso quise como traer a colación las imágenes que está generando IA por esa malinterpretación de la información, supuestamente, pero que realmente está dándonos lo que pedimos. Entonces, aquí vemos algunos de esos ejercicios que nos parecieron bastante curiosos con los muchachos. Sobre todo el de yo con el mejor físico del mundo, ¿no? Y ahí pues le puso el mejor físico del mundo. Entonces, es una tendencia que se está viendo ahorita, que es sobre que el genio malinterpreta los deseos, haciendo referencia a la utilización de la IA. La búsqueda realizada le permitió conocer más sobre el tema o considera que no le aportó información importante. El 100% manifiesta que sí fue importante la información que consultaron y que si volvería a utilizar estos buscadores para, bueno, aquí la palabra investigar no aplicaba, era consultar sobre los temas a estudiar, pues la gran mayoría dijo que sí. El estudiante que dijo que no, porque fue uno, decía que confiaba más en Wikipedia. Entonces, también sirvió para hacerle la aclaración de que Wikipedia también es un espacio que puede ser editado por cualquier persona, entonces tampoco es una información suficientemente confiable. Teniendo en cuenta las características de la población y sus edades, pues considero que es importante resaltar las conclusiones desarrolladas en este ejercicio. Y bueno, para hacer las conclusiones también les comento, son 2 grupos de 32 y 33 estudiantes respectivamente. Se leyeron las respuestas, pero las tomé, las pasé a un documento de Word y bueno, en PDF se pasaron a Notebook y se pidió que por favor hiciera un análisis a las respuestas dadas. Y pues esto fue lo que generó ese espacio. Que si volvería a utilizar este tipo de buscadores para investigar, entonces dice que existe una preferencia por usar motores de búsqueda con IA en la investigación académica por la eficacia, la claridad y la facilidad del uso. Se reconoce la utilidad para aprender y resolver dudas, aunque destaca la necesidad de verificar la información, ya que puede contener errores. En general se consideran herramientas valiosas si se usan con pensamiento crítico. Entonces estamos hablando de una población entre 16 y 17 años que logra al final del ejercicio, ya como les digo, después de 2 semanas, darse cuenta que la utilización de la IA
necesita definitivamente ser ese pensamiento crítico. ¿Qué aspectos positivos resaltaron de la actividad? Que primero, pues que se fomentó el trabajo en equipo, se mejora el uso de las herramientas digitales y prepara a los estudiantes para esa transición a la vida universitaria, pero sobre todo lo que más me agrada de terminar revisando estas conclusiones es que los estudiantes reconocen que necesitan mejorar el pensamiento crítico. Eso fue como que la conclusión más importante y me parece que para este grupo de muchachos que apenas van a iniciar su vida universitaria, pues van a empezar con una mentalidad importante. La búsqueda realizada le permitió conocer sobre el tema. Bueno, esto ya se evidenció, dicen que sí, que la actividad fue clave para ampliar la información. Y pues, ¿cuál es la intención? Como ustedes vieron, al final se pretende hacer un ensayo del ejercicio, todavía nos falta profundizar mucho más sobre el tema, pero sobre todo que se pueda ver la inteligencia artificial como esa herramienta de verdad para desarrollar un ejercicio, pero sobre todo que no todo lo que está ahí se debe dejar igual. Creo que es la conclusión más importante para un grupo de muchachos entre 16 y 17 años que ya esté pensando en la utilización de la IA, pero que saben que se debe modificar la información, pues es importante. Cada grupo pues tuvo un espacio para colocar sus conclusiones con unas reacciones que a veces dice uno Jesucristo, pero también las voy a aprovechar para que en la próxima actividad puedan tomar lo que ellos escribieron, lo pasemos por una de las IAs y que les diga que ellos puedan generar una prompt que les mejore esa redacción y puedan hacer la comparación entre lo que escribieron, lo que le genera la IA y si realmente no les, cambie la idea inicial. Bueno, este ya es el ejercicio que se hizo con el otro grupo y aquí pues resaltó algunas de las conclusiones que se hicieron específicamente para IA. Entonces, que aprendí que la IA no solo es para copiar y pegar, eso ya que lo diga un chico que va a ingresar a la universidad es importante, sino que te facilita entender un tema, dar más información acerca de él y bueno, ayudar a sacar buenos argumentos, explicaciones, palabras claves. La IA les puede facilitar las competencias, despejar cualquier duda para planificar las respuestas, pero tenemos que saberlo utilizar. Entonces, por acá había uno que decía, aprendí que la IA es una herramienta muy útil si la sabemos administrar y usar con responsabilidad, no para usarla solo por pereza. Entonces, creo que el ejercicio pretendía eso. Aquí dice que mayor responsabilidad y abolición de la pereza. Y pues algunas de las presentaciones que desarrollaron los chicos están en línea también relacionadas en el documento y precisamente colocando como esas gráficas que realmente eran importantes y que se ajustaban a lo que ellos querían decir con la presentación. Entonces, pienso que vamos en un buen camino con este ejercicio. Ya para la realización del ensayo también voy a hacerlo primero que lo hagan de manera por manuscrito, que lo hagan manual y tratando de revisar que sea muy coherente y finalmente ya que puedan utilizar una herramienta de inteligencia artificial para que les ayude a mejorar su escrito, pero finalmente que la idea central haya salido del análisis y del ejercicio reflexivo que hayan hecho durante las clases. Entonces, esa fue la actividad que se desarrolló con los jóvenes del curso PREWIS, que me llamó la atención que todo el tiempo estuvieron activos. A veces con estas poblaciones es un poco complejo porque claro, el ritmo que traían del colegio al llegar a la universidad, pues a veces los alcanza como a
a estrellar un poco, pero cuando ya los vi en la sala consultando y todo el mundo en el ejercicio, las dos clases, dice uno, vea que mantenerles la atención no es que sea tan complejo, hay que ser definitivamente ese estratega para tratar también uno de cuadrar sus actividades con los gustos de los muchachos, lógicamente, sin desconocer la importancia de que tienen que ir mejorando y que tienen que ir aprendiendo a mejorar sus niveles de atención, de concentración. Una de las actividades, perdón, ya termino, que una de las preguntas que se hizo en la IA fue que cuál era la diferencia entre el colegio y la universidad. Dejaron el PRONACYT. Entonces les da una información donde solamente se la ofrece en tiempos, en forma de currículo y nada más. Entonces yo les decía, miren la importancia de hacer bien la pregunta. Entonces ya, un cuadro comparativo y las diferencias, ¿qué diferencias son las que necesitamos? ¿Realmente de tiempos? No. ¿Cuáles son las diferencias académicas? Ya sale el cuadro comparativo con esas diferencias entre métodos de estudio, relación entre los docentes, la manera de hacer una consulta de un tema y etcétera, etcétera. Entonces eso de verdad fue una actividad muy fructífera en estas 2 semanas que trabajamos con los muchachos. Entonces, muchísimas gracias. Estamos corticos de tiempo, entonces vamos a dar de una vez entrada a la siguiente. Muchísimas gracias, esperamos ese ensayo a ver si lo podemos publicar. Perfecto, sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Chao, chao. Bueno. En el siguiente, la profesora Marta Lucía Silva está conectada. Profe Marta Lucía. Ay, la profe sí está aquí. Voy a darle compartir. Profe Sandrita. ¿Tiene la tenía? Sí. Sí. A ver, ¿sí? Sí, señor. Listo, profe Marta Lucía. Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Marta Lucía Silva, yo soy odontómetra, soy médico de la Universidad de la UIS, soy docente del Departamento de Salud Pública. Y la clase que imparto es el biología. Es la siguiente. La asignatura es una asignatura de quinto semestre para los estudiantes de medicina. La idea es que ellos en esta materia puedan coger las bases de identificar los diferentes tipos de diseños para investigación y con eso, más adelante en otra materia que se llama medicina basada en la evidencia, puedan utilizar los resultados de los estudios publicados para su práctica profesional. ¿Qué presaberes creo yo que ellos deberían tener? La parte de lectura clínica. Sin embargo, aquí yo he observado un problema y es que esta materia está con materias que son básicas de medicina y que ellos consideran más importantes. Farmacología, semiología. Entonces, yo tengo 3 horas a la semana, pero me toca compartir con materias que tienen 10 y 12 créditos. Entonces, es tigre con burro amarrado. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que era cuando empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mirar, para mejorar la clase? Entonces, gran parte de las herramientas no las utilicé para que las estudiantes los hicieran, sino para que la profesora las hiciera para ver si los podían motivar más en relación con los otros semestres. Yo estoy desde el 2007 dando la misma materia, yo les digo que soy la alumna más desaplicada, llevo casi 17 años y nada que paso. Pero bueno, la siguiente. Entonces, la primero que hicimos fue la planeación didáctica. Con la planeación didáctica la hice con Manning School. La idea era utilizarla en una de las clases. Mis clases tienen la característica de que cada clase es un tema. Entonces, en ese tema que tengo que explicarles el diseño, que ellos aprendan a identificarlo y a mirar cuáles son las medidas que se calculan para determinar la frecuencia de las enfermedades y las asociaciones, si es pertinente asociación de acuerdo al diseño.
Esto lo deben aplicar más adelante. Entonces, básicamente, los semestres anteriores lo que hacía era un pequeño taller en donde les ponía un ejercicio, calculen medidas, interpreten medidas, y me había mirado con ellos, me di cuenta que cuando llega la medicina basada en la evidencia, a veces eso ya se les ha olvidado. Y dije, bueno, no estoy haciendo nada cuando ellos pueden, inteligencia artificial, y les calculen los datos. Entonces, dije, bueno, voy a empezar algo diferente. Y empecé a buscar la siguiente y encontré en la estructura de la clase, si fue similar a la que tenía, una lectura previa que es muy difícil de hacer quiz todas las clases a 25 estudiantes para ver si se hicieron la lectura o no. Entonces era un desgaste con eso. Entonces ahorita lo que hice fue utilizar herramientas como Educaplay o Kahoot para poder hacer la lectura previa. Y ahí, las primeras clases el típico quiz, entonces todo llegaron. Ya cuando empecé a usar estas, ¡ay, qué chévere! Entonces me pareció que los motivó mucho. Una apertura con un pequeño video que buscaba sobre el diseño específico. Algunos eran sobre la historia del diseño, su aplicación en medicina. Luego, una explicación del tema. Antes me gastaba casi 2 horas haciendo la explicación del tema, con base en lo que dije la vez que la presenté. Yo dije, bueno, no tengo que hablar tanto, reduzcamos. Lo estaba haciendo entre 40 y 50 minutos, dependiendo del tema. Y después les daba un taller. Entonces yo busqué qué se utilizaba para mirar lectura crítica, pero en ese momento no era solamente la aplicación de resultados, sino que entendieran el diseño. Entonces busqué y utilicé varias, cogí de una, de otra, hice un Herman Monster ahí, pero todos eran listas de chequeo. O sea, sí o no, eso no me da lectura crítica, que era la intención. Entonces, bien, no, justifíqueme por qué sí o no, si lo tiene o no lo tiene, pero los cuestionarios quedaron largos. Entonces, eso es largo y bien, esto va a ser un tiempo de estos muchachos. Cuando ven algo largo ya no. No, porque ellos vienen clase de 6 de la mañana a 12 con prácticas, farmacología, salen de donde están en prácticas a la Facultad de Salud y tienen casi a la 1, almuerzan y entran a farmacología de 2 a 4 y luego van conmigo de 4 a 7 de la noche. O sea, además de todo me toca el feo, o sea, sí. El escenario más tenaz. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, miramos, hacen aquí, no, pero profe, no sé para la casa porque terminaba a las 5:15. Déjenos ir para la casa y lo leemos en la casa, no, señores, se quedan aquí leyéndolo y lo socializamos después. Y eso obligaba que nos tocaba ver hasta las 7, pero estaban haciendo diferentes actividades, me pareció que fue beneficioso. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, miré el taller. Cuando yo miré ya al final del taller, eso es para que los docentes utilicen inteligencia artificial y yo no sé si bueno. Pero quiero evaluar el trabajo que se hizo. Entonces, lo primero que les pregunté era si la guía les había permitido evaluar el artículo que se les daba de manera objetiva. Todos dicen que sí, de los 24 solamente contestaron algunos 17 preguntas, otros 18. ¿Y qué les permitía la guía? Que fuera mucho más claro con lo que se había dado, las características, básicamente lo que ellos les decían era que podían identificar las características del tipo de diseño, los objetivos y la metodología con más facilidad. La siguiente pregunta es que si les permitió comparar sus criterios con los de sus compañeros y si eso les permitía llegar a acuerdos. Entonces, que la retroalimentación de la guía era algo constructivo, que facilitaba esa discusión argumentativa porque cada uno tenía que mirar qué era y aparte de eso discutir con el autor del artículo. Algo que logré en esto y es que yo estoy haciendo un doctorado en bioética. Nosotros en salud cogemos un artículo y casi que le quitamos. Empezamos a analizar y la bibliografía la miramos mucho. Y en humanidades me vi yo que ellos empiezan analizando desde quién es el autor, cuáles son los antecedentes, entonces, cuál es la revista, por qué publican en esa revista, entonces a ellos los puse a mirar todo esas conexiones. Y todo eso les permitió
cómo hacerlo. Ellos dicen que unos criterios más amplios y que aparte de eso pueden discutir. Y algo que es fundamental dentro de la clase que teníamos era que se dieran discusiones argumentativas y respetuosas tanto con los compañeros como con el profesor. Entonces ellos decían, pero profesor, usted tiene la razón. Y yo no tengo la razón, tengo un poco más de experiencia que ustedes, pero me puedo estar equivocando. Y ustedes pueden decirme desde que me digan respetuosamente. Entonces para ellos eso era algo como complicado. Y que la guía les permitía enfocarse mucho en cada una de las partes del artículo. Lo siguiente que les pregunto es que si les permitió mejorar su capacidad de análisis argumentativo. Ellas dicen que tienen diferentes puntos de vista, que pueden debatir, que permiten la explicación y eso mejora la argumentación. Entonces ellos, algo que para mí era complicado era no solamente coger la lista y decirlo, sino justifiquen por qué a ellos les gustó el que se tuviera que justificar el por qué. La siguiente. Si les permitió evaluar la credibilidad de las fuentes, el ir a las referencias a mirar si realmente existían, en donde eran publicadas, si eran de calidad, eso les gustó, que les gustó también que les ayudaba a conocer autores, porque muchas veces no conocen quiénes son los que están trabajando sobre un determinado tema, y a conocer las revistas, que es algo importante. Que si consideraban que la guía fomentaba el aprendizaje y la toma de decisiones, ellos dicen que ayuda a perfeccionar la lectura crítica, el análisis de diferentes temas de interés, a justificar decisiones y a orientar el análisis de la información, que yo creo que era en últimas el objetivo que yo tenía con eso. La siguiente, ¿qué aspectos positivos ve la actividad? Yo nunca pensé ese proceso crítico, la capacidad de análisis, información, toma de decisiones. Me pareció que fue algo muy bueno dentro de este nuevo ejercicio. ¿Qué dificultades tuvieron? Ellos dicen que un poquito dentro de las dificultades, la extensión, algunas herramientas, cómo las estaban utilizando. Entonces ahí me dio paso para poder preguntarles sobre la siguiente, que era sobre qué herramientas de inteligencia artificial utilizaban ellos. Entonces ellos todos conocen ChatGPT y uno que otro hablan de otras, pero no me dijeron cuáles. La siguiente, ¿qué preguntas utilizan cuando utilizan la inteligencia artificial? Por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, en estos trabajos, cuando hacen que ellos pedían que les explicara fragmentos del artículo que les parecían complejos de entender, les preguntaban básicamente textual la revista, la pregunta que yo les hacía. Esta revista está indexada, ellos cogieron, se la pasaron derechito al ChatGPT, que a veces cuando argumentaban le decían las ideas y le pedía que les hiciera una mejor redacción de las temáticas. ¿Cuánto te demoran utilizando una búsqueda? Realmente aquí es donde encontré mayor variabilidad. Hay quienes demoran media hora, pero lo más frecuente es que demoren entre 15 y 30 minutos realizando una búsqueda. La siguiente, ¿qué diseñador de diapositivas se utiliza? Entonces ahí tienen Canva, y otras diferentes a las que estaban en la guía. ¿Cuánto tiempo demora realizando las diapositivas? Realmente hay solamente una persona que dice más o menos 15 minutos. Lo más frecuente es que sea entre 30 minutos y 45 minutos. ¿Y por qué? Básicamente el tiempo va directamente relacionado con si modifican o no modifican las diapositivas. Aquellos que no las modifican, porque realmente se demoran muy poco, y los que sí las modifican la generan muy alto. Ahí quiero dar una cosa. Para una de las clases yo agarré, coloqué las cosas y le pedí que me las generara, que me generara las diapositivas. Una de las inteligencias artificiales se demoró 20 segundos y a otra duró 4 horas, y a las 4 horas me quedé dormida y decidí no, porque agarró, yo dije no, ¿por qué no mejor me arreglas esto? No, después de 4 dije no funciona, porque ahí
¿Qué habrá inventado para poder yo pierdo más el tiempo? Y los que modifican las diapositivas, que modifican básicamente la información, algunas cosas de ubicación, un resumen. Y que se utilizaría buscadores para investigar temas específicos, entonces ellos llegan ahí que sí las utilizarían y básicamente porque les van estrategias de aprendizaje, les ahorra tiempo, les ayuda con mnemotecnias para poder estudiar. Básicamente muchas cosas de medicina son de memoria, entonces ellos para poder memorizar todo eso utilizan unas mnemotecnias rarísimas. Canciones, Sí. merengues y de música popular. Sí, porque mi hijo tiene una amiga que es de enfermería y le muestra todas las canciones que se inventan y le piden a la inteligencia artificial que le invente las canciones para recordar las partes del, no sé, sistema circulatorio. Y de verdad les ponen el ritmo del merengue y no sé qué, está conectado, no sé qué, y se aprende la canción. Sí. Es más fácil que se las aprende. Entonces, eso aprendí de ellos. Información específica y las mnemotecnias, yo no. Ahí, como así que, sí, mire. Me ha puesto como 3 canciones. Mire, mamá, está sobre el páncreas, cómo funciona. Y yo, y de verdad, cómo funciona el páncreas. Emite no sé qué. Y entonces, no sé qué, la canción. Sí. Entonces, y la idea era que ellos se dieran para que se podía utilizar la siguiente. Y pues, muchísimas gracias. Viendo esto, para hoy tienen una exposición y la idea era que utilizaran inteligencia artificial. Voy a ver cómo me sale, les montaré en el. ¿Puedo completar el artículo? Claro. Listo. Entonces, eso es básicamente, no sé. Si tienen preguntas, comentarios para la profe Marta. Gracias, se hizo muy interesante las clases. Sí, lo de las cuestiones a mí me parece una cosa muy loca. O sea, Sí. hay los que tienen clase. Hola, ¿me escucha? Entonces, bueno, no sé, ¿qué hacemos? Quedan 10 minutos, no, entonces son una. Sí, sí, y aquí siguiendo, sí, claro. Sí, Andrea, sigue el profe César, sigue el profe Yesir, mejor dicho. Tenemos clase y una reunión. Es que Vale, no, perfecto. Entonces, si no veo que hay muchos Tenemos los de cátedra tenemos una reunión obligatoria. ¿Ah, sí? Sí, para los de cátedra. Los de cátedra tenemos una reunión obligatoria. ¿Verdad? No, los de cátedra. Solo los de cátedra tenemos una reunión. Listo. Chao, Dentro de 8 días. Nos encontramos en el salón, ¿les parece? Sí. ¿Nos encontramos en el salón? Ah, ¿no 8 días? Sí. Bueno. Para terminar con los que nos alcanzan. Bueno, gracias. A ustedes, mil gracias, que les va bonito. Cuídense mucho. Afuera, afuera. Profe, me regala un momentico esa. ¿Cuál? No, la que está, la de la profe, la pantalla. Profe Adriana, Señora, ¿sí podemos continuar? continuamos de hoy en 8, mi profe, porque aquí ya todo el mundo se fue para clase. Mi profe, es que dentro de 8 días no puedo, yo no sé si su merced me escuche, al menos porque dentro de 8 días, si me conecto, escucharé nomás, pero que pueda hacer la sustentación o la socialización, no puedo por tiempo, porque estamos en otro proceso ya, como no solamente estoy con la parte de dictar clases como docente, sino con lo administrativo, no puedo. Vale, profe Lina, entonces si quiere, hagamos la presentación suya. Yo igual estoy grabando y ahí tenemos profesor. Listo. Entonces voy a dejar de compartir y comparte su merced si le parece. Sí, señora.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por este espacio, profe. La verdad que casi que me retiro por tiempos, pero bueno, lo logramos porque no teníamos tampoco estudiantes y al igual la actividad la desarrollamos con los chicos de gestión empresarial de primer nivel de manera remota. Utilizamos un tiempo breve para poder desarrollar el ejercicio utilizando una de las clases que teníamos que ver con ellos. Y como saben que los programas de educación a distancia no tenemos cantidad de horas, no son tiempos muy cortos, pero los aprovechamos al máximo y los chicos quedaron bastante satisfechos con el trabajo que desarrollamos. Entonces acá, esa noche se pudieron conectar como 12 estudiantes, después se conectaron, sí, no sé si están los 12, se conectaron otros. ¿Qué desarrollamos con ellos? Estamos hablando de la parte de la innovación empresarial. Entonces, de manera objetiva, buscamos vocabulario que deja desde la guía que está montada en la plataforma Moodle para que ellos lean y traigan ya conocimiento previo de lo que se va a desarrollar en clase. Entonces, dejamos este ejercicio, la lectura que deben hacer cada uno siempre para poder llegar a sus clases con idea de qué es lo que vamos a hablar, porque no son clases, sino tutorías. Desarrollamos con ellos prácticamente 2 momentos. El trabajo individual que desarrollamos, empezamos con una parte diagnóstica desde lo que ellos habían leído, que contestaran el criterio que tenían. Entonces, acá vemos que nomás me quiso enviar pantallazo 2 estudiantes, uno que escribieron acá en computador y otro que escribió a mano acerca de unos términos que teníamos que tener claridad para poder entrar en materia. Después de que desarrollamos eso, buscamos el vocabulario. Ya el primer momento fue lo que ellos entendían, lo que entendían acerca de esos términos que les estábamos preguntando. Ya el segundo momento fue investigar por los métodos que ellos utilizaban. Entonces, algunos utilizaban IA. Me sorprendí pues, por las edades que manejamos. No todos son chicos jóvenes, sino ya hay personas de edad. Algunos solamente se dedican a buscar en Google, pero no van más allá. Entonces, unos sí utilizaban Meta, Gemini, ChatGPT. Investigamos un vocabulario para socializar esos términos. Hicimos a través de un jueguito con Educaplay, miramos un crucigrama, él iba preguntando y ellos iban respondiendo y acá podemos ver la puntuación de cada uno de ellos. Después pasé yo en el proceso de explicar el tema de los tipos de innovación, de la innovación empresarial, los ejemplos, de manera objetiva, porque necesitamos tener esa herramienta con ellos, que conozcan estas bases, para después hacer lo subjetivo, que es el análisis que van a hacer directamente a una empresa. Entonces, desarrollamos este proceso en 4 horas, pero las otras 4 horas las desarrollan ellos en el análisis de ir a una empresa o desde su misma empresa donde están laborando, empezar a revisar qué falencias hay, qué innovación se puede implementar a los procesos, partiendo de que innovación no solamente crear cosas nuevas, sino mejorarlas. Después de que explicamos esto, desarrollamos otro trabajo en grupo. Hicimos subsalas, porque eso nos permite trabajar con ellos. Hicimos las subsalas, repartimos temas. Ellos investigaron lo mismo, utilizaron diferentes herramientas y después les dije, ahora van a hacer una presentación de eso para poderlo socializar. Entonces algunos quedaron asustados, pero otros ya utilizaban herramientas para hacer sus presentaciones, pues la más común es Canva. Pero yo les compartí otros enlaces para que hicieran otros tipos de presentaciones y algunos hicieron hasta videitos y sorprendidos, contentos por lo que estaban aprendiendo. Después, para terminar y saber si realmente habían quedado los temas que habíamos tratado frescas, esas ideas, con ideas concretas ellos, hicimos el juego de la ranita. O sea, nos tocó de manera didáctica porque las clases eran de 8 a 10 de la noche, ya después de una jornada laboral de 8 horas es un poco pesado, pero estuvieron bastante interactivos, contentos, participando, escuchando y desarrollamos
a través de este jueguito, este proceso de qué, de conocimiento. Entonces, partimos de el guión que nos dan con herramientas y con textos y con libros que tenemos ya desde la misma asignatura asignados para poder estudiar todos estos temas, pero también vimos el análisis que ellos le daban a este tema de innovación y después utilizamos con la inteligencia y ¿qué hicimos? Comparar. Y después aplicamos esta encuesta donde ellos nos hablaban acerca de cuál fue la inteligencia que utilizaron y vemos que la mayoría utiliza el ChatGPT. Y ahí están el tipo de preguntas que hicieron. Les enseñamos a redactar un prompt porque ellos preguntan muy básicas y pues las respuestas no son las mejores. Y las comparamos. ¿Cómo diseñaron las diapositivas que desarrollamos en esa misma clase? Entonces, la mayoría utilizó Canvas y otros utilizaron otra porque no sabían o solamente se quedaban con PowerPoint, que les tomaba mucho más tiempo. Y acá vemos que el tiempo que les demoró la búsqueda que hicieron siempre fueron como unos 10 preguntas que teníamos que investigar, pero los puse en grupos de a 2 y les dije divídanse en los temas y después socializamos todo. El tiempo que les demoró realizar las diapositivas, algunos nomás el 25% de 30 a 45 minutos porque no sabían utilizar estas herramientas, de 15 a 30 minutos, el 50%, y vemos cada uno de estos tiempos que les tomó. Algunos fue rapidísimo, otros no, profe, imposible, nos toca para la otra clase, pero estábamos mostrándoles cómo se les puede facilitar el trabajo y que ellos lean y hagan los respectivos ajustes de acuerdo a la información que les está entregando la IA. O algunos tomaban, que fue la otra opción que les dije, ya investigaron, ahora tomen toda la que investigaron y colóquenlo en la IA y miren las diapositivas que les va a arrojar. Y lo vimos en la presentación anterior. Dicen que si modificaron las diapositivas que les generó, no me deja ver acá. Sí, el 41.7% y no el 58.3%. La búsqueda realizada les permitió conocer más sobre el tema. Todos estuvieron de acuerdo que sí, que si volverían a utilizarla también. Y ya cuando miramos qué aspectos positivos resaltaron de esta actividad, resalté 3 que me gustaron, donde dice que les permite estudiar de una forma diferente, donde ellos adquieren conocimiento, pero me gustó donde ellos mismos recalcan que no es un copy y pega, sino un análisis de lo que están sacando, de comparar, de mirar, de socializar, de comprender si es realmente lo que se quiere tener con esas respuestas y si no, indagar y mirar otros textos. Otra cosa que me llamó la atención que hablan ellos acá dice que la IA no es una mala herramienta. Dice que los profesores, me llamó la atención esto, deberían utilizarla como apoyo para investigación y enseñarles a los estudiantes de qué manera se puede usar. ¿Qué otra cosa que aprendieron más del tema que no conocían? Algunos quedaban sorprendidos de cómo les iba enseñando a redactar algo bien concreto, bien preciso, y las respuestas que nos daba la IA, al igual cómo podíamos diseñar, cómo podíamos grabar videos y todo lo que podíamos lograr, y quedaron pues muy contentos. Son chicos de primer nivel y ya hay madres de familia, gente mayor que no conocen mucho sobre este tema. ¿Qué dificultades tuvieron? Algunos dicen que el investigar detalladamente porque les cuesta redactar, otros ninguna, y vemos que acá donde dicen que la dificultad al realizar una pregunta completa y bien organizada. Entonces, en esta parte es donde nosotros como docentes y lo que hemos hablado de la parte de redacción, de enseñarles a manejar estas herramientas, que sean herramientas confiables, y lo que les decía yo, buscar bibliografías, artículos reales,
de que nos hablen acerca de todos estos procesos de innovación, que nos comparen, que nos muestren ejemplos de empresa. Y ahorita ya de tarea que les queda a ellos para socializar la siguiente clase es la manera subjetiva. Aprendimos todos estos términos, todas estas definiciones que nos dieron desde la IA, desde libros, desde el mismo pensamiento crítico de ellos. Ahora nos vamos a hacer un análisis directamente a una empresa y que ellos propongan y planteen de qué manera se pueden mejorar los procesos. Ese fue el trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes de primer nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Lil, excelente trabajo. Son estudiantes del primer semestre. De primer semestre de gestión empresarial, sí, señor. Qué bien, qué bien. Vale, perfecto. Me llama la atención el asunto de que la redacción nos está costando demasiado trabajo, ¿no? Sí, sí, a ellos les cuesta bastante o preguntan muy básico, entonces no se encuentran algo que realmente les digo, busquen y busquen hasta que de verdad ustedes queden satisfechos, que digan, entendí, comprendí, me dieron ejemplos, analicé, comparé empresas, que de verdad digan ustedes, porque ustedes son los que van a tomar decisiones más adelante como los futuros gerentes. Entonces, a eso los estamos llevando. Profe Male, muchísimas gracias a todos los profes. No sé si hay algún comentario. Buenos días, profe, y todos, agradecerle y pues, lamentando que no alcanzamos hoy. Esperemos que Dios de hoy en noche lo podamos hacer. Muchas gracias. Sí. De noche vamos entonces a iniciar y los conectamos nuevamente. Entonces, un abrazo para todos, cuídense mucho. Nos vemos de hoy en noche. Buenos días. Bueno, ingeniera, muchas gracias por todo. Yo quería hacer una consulta acá, de pronto para cuál es el proceso a seguir para el caso mío, para el caso nuestro que ya expusimos. No, profe Daniel, yo finalizo revisando los entregables y reporto la información a la secretaría para que emita los certificados, profe. Yo creo que en unos 8 o 15 días están los certificados. Ah, ok, ingeniera, muchas gracias. Yo creo que la próxima semana no me podría conectar, entonces les deseo éxitos a los compañeros que faltan y un abrazo desde Málaga. Vale, un abrazo, profe Daniel, cuídese mucho. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias, compañeros. Saludos. Buen día para todos. Bien.